Buen día, niños, ¿cómo están? El día de hoy, jueves, vamos a tener una clase más del área de razonamiento verbal. Chicos, espero que estén bien en casita, ¿no? Ahí, tomen sus cositas calientes, por favor. Abríguense mucho porque está haciendo demasiado frío. Chicos, eviten salir de casa y hay que estar siempre lavándonos las manos. Bueno, chicos, hoy día vamos a continuar la clase de razonamiento verbal. La semana pasada hemos visto lo que es las palabras parónimas, ¿no? Las palabras parónimas son aquellas que tienen semejanza, se aparecen en sonido y en escritura, pero cada una de ellas tiene un significado diferente, ¿ya? El día de hoy vamos a ver la homonimia. La homonimia, a diferencia de las palabras parónimas, en algunos casos tienen palabras que escriben igual, pero que tienen significados diferentes, y en otros casos también tienen la misma pronunciación, similar pronunciación y escritura diferente, ¿ya? Vamos a ver los casos. Ahora dice, vamos a ver, esta es la homonimia 1, la otra clase vamos a ver la homonimia 2 porque continúa, ¿ya? A ver, ¿qué es la homonimia? La homonimia es aquella palabra, son aquellas palabras que se pronuncian igual, o sea, la pronunciación es igual, ¿ya? Pero que no tienen el mismo sentido por proceder de raíces que provienen de diferentes etimologías. O sea, la pronunciación es igual. Lo que es la diferencia, en algunos casos, es en la escritura, ¿ya? Varía. Hay una leve diferencia en la escritura, pero la pronunciación va a ser igual, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra homonimia? Homonimia significa homo, que es lo mismo o igual, ¿no? Y homona, que significa nombre, ¿no? Igual nombre, ¿no? Igual nombre. Ahora, las clases de homonimia son dos. La homonimia léxica y la homonimia sintáctica, que vamos a ver la clase que viene, ¿ya? Hoy día nos vamos a basar en la homonimia sintáctica, ¿ya? Todo lo que es sintáctico, léxico, perdón. Homonimia léxica. ¿Qué es la homonimia léxica? Son igualdades que se dan dentro de la palabra, igualdades. La homonimia léxica se divide en dos, homógrafas y homófonas. Cuando nosotros nos referimos a homógrafas, sabemos que homo significa igual y grafas o grafía significa escritura. Entonces, las palabras homógrafas son aquellas que tienen igual escritura, pero diferente significado, ¿ya? A ver, dice, son aquellas palabras que tienen la pronunciación y la misma escritura, pero significados diferentes. ¿De dónde viene la palabra homógrafas? Homógrafas viene homo, que es igual, y grape, que significa escritura. Entonces, las palabras homógrafas son aquellas que tienen igual escritura. Acuérdense que grafías viene de escritura. Caligrafía, ¿qué es cali? Bella. Grafía, escritura. Entonces, caligrafía viene a ser bella escritura. Igual, homógrafas, viene homo, viene de igual. Y grafo o grafía es, ¿qué viene a ser? Escritura. ¿Ya? Entonces, las palabras homógrafas, acuérdense, homógrafas, cuando viene de grafos, grafía es escritura. Las palabras homógrafas son aquellas que tienen la misma escritura, pero diferente significado. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra llama, llama, me refiero a la llama de animal, llama del verbo llamar, ¿no? Cuando digo la palabra banco, ¿no? Ya hemos visto eso la clase pasada, ¿no? En las palabras polisémicas, que también son llamadas homógrafas porque tienen la misma escritura, pero diferente significado. Por ejemplo, tengo, se llevó todas las cosas. La palabra cosas, ¿a qué me refiero? A objetos, ¿no? Se llevó, se mudó, se fue, pero se llevó todos los objetos que tenía. Otro, espero que me cosas
el vestido. Esta palabra cosas, ¿a qué se está refiriendo? Que cosas viene del verbo coser, de coser, ¿no? Entonces, cuando se rompe el pantalón, se nos rompe el botón de una camisa, mamá está que nos cose, ¿no? Nos cose el botón. Entonces, esa cosas viene de ese verbo, del verbo coser. Si ustedes se dan cuenta, las dos palabras se escriben igual, pero cada una de ellas en su contexto tiene diferente significado. La primera se refiere a objetos y la segunda se refiere al verbo coser. Entonces, esas dos palabras, cosas, esa palabra es una palabra homógrafa. ¿Por qué es homógrafa? Porque tiene la misma escritura, pero tienen significados diferentes. Ahora, ¿qué vienen a ser las palabras homófonas? Homo viene de igual y fonos viene de sonido. Entonces, son palabras que tienen igual sonido, pero significados diferentes. Ahora, ¿qué son las palabras homófonas? Son aquellas que se pronuncian del mismo modo, aunque su escritura tiene una ligera diferencia. La escritura tiene una ligera diferencia. No es toda la escritura, solamente una o dos letras. Mayormente es una, ¿ya? Pero la pronunciación es igual. Sus significados también son diferentes. Entonces, ¿qué vienen a ser las palabras homófonas? Son aquellas que suenan, tienen un sonido igual, pero en la escritura tienen una leve diferencia. Entonces, homo viene de igual y fono viene de sonido. Entonces, homófonas viene de dos palabras griegas, homo que es igual y fono que es sonido. Entonces, las palabras homófonas, fonos, ¿no? Homófonas son aquellas palabras que se pronuncian igual, pero a la hora de escribir tienen una leve diferencia. Por ejemplo, si yo digo, si no lo saludo, se resiente. La palabra resiente, ¿de qué viene? Resiente viene cuando, por ejemplo, pasa mi amiga y no me saludó, yo estoy molesta, porque ¿por qué no me saludó? ¿No? Hay unas personas que se molestan por eso, ¿no? Se resienten. Entonces, cuando hablamos de resiente, hablo de enojo, de molestarse. Pero en cambio, si yo digo, ese recibo es de fecha reciente, reciente con C y reciente con S y reciente con C, ¿no? La primera es con S y la segunda es con C de casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se pronuncian similar, reciente, pero tienen una leve diferencia en una letra. Una es con S y la otra es con C. Entonces, cuando yo me refiero reciente con S, es de enojo. Y cuando yo digo reciente con C de casa, me refiero a tiempo. Cuando yo digo ese recibo es de fecha reciente, ¿qué quiere decir? Que la fecha es de hace poco tiempo, que recién ha llegado, ¿no? De tiempo, me refiero a tiempo. Ahora, aquí hay palabras que mayormente nosotros tenemos que saber escribir. Por eso es que existen que muchas personas se confunden al escribirlas y por eso es que hay demasiadas fallas ortográficas. Estas palabras nosotros tenemos que aprender poco a poco, obviamente que no en el grado que estamos, siempre hay que tratar de corregir nuestros errores. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo palabras homófonas. Algunas. Haya con doble L es del verbo hallar. Yo hallé esa mochila. Verbo hallar. Haya con Y es del verbo haber. ¿Ya? Cuando yo digo botar con B, me refiero a botar la basura, a arrojar algo, ¿no? Botar, la acción de botar. Cuando yo digo votar con V, me refiero a sufragar. Cuando vamos a elegir a un presidente, cuando vamos a elegir a un alcalde,
¿Qué hace papito y mamita? Van con su DNI a sufragar, a votar, ¿no? Sufragar, cuando yo me refiero a sufragar o votar, ¿ya? Por un presidente, por un voto, es con V. Si yo digo hola, hola con H, me refiero a saludo. Cuando yo digo hola sin H, ¿a qué me refiero? A la ola del mar. Si yo digo hasta sin H, me refiero al asta, al palo de madera o al instrumento que usan para izar la bandera, ¿no? ¿Dónde pone la bandera? En el asta. O también se le dice asta a los cuernos de algún venado, de un toro. ¿No han visto los cuernos grandes? Ya, entonces a ellos también se les dice asta, ¿no? Cuando yo digo hasta con H, me refiero a una preposición. Hasta mañana, ¿no? Hasta mañana, niños. Me estoy despidiendo. Ahora acá, si yo digo hablando con H, cuando me refiero al verbo de hablar, mi compañero habla mucho. Mis compañeros hablan poco, ¿no? O mi vecino habla bastante. Entonces, cuando me refiero al verbo de hablar, es con H. Cuando me refiero a suavizar la masa, vamos a ablandar la masa de pan. O vamos a ablandar aquel objeto que está duro. Lo vamos a suavizar. Cuando yo hablo de la acción de suavizar algo, es sin H, ablandar. Voy a ablandar la masa de pan, ¿no? La voy a suavizar. Ahora, la palabra vaya, si ustedes se dan cuenta, las tres, todas, pero se pronuncian igual. Hablando, hasta. ¿Por qué? Porque una se escribe, la H ya sabemos que es muda, ¿no? Igual, haya, votar, hola, hola. Entonces, la pronunciación es igual. Lo que nos hace diferente es la escritura. ¿Por qué? Porque solamente tiene en una letra cambia, pero el hecho de cambiar una sola letra también cambia el significado de toda la palabra, ¿ya? Si yo digo vaya con V y con Y, me refiero a un fruto, ¿no? Un fruto para comer. Si yo digo vaya con V y con doble L, me refiero a una cerca. A una cerca o vallado. ¿Qué quiere decir cerca? Por ejemplo, cuando estamos en nuestros vecinos, al costado obviamente tenemos un corral, ponemos una cerca, o en el campo, en una chacra, ponemos una cerca para limitar, ¿no? Nuestro límite, para saber hasta dónde es. O ponemos una cerca para que de repente nuestros animalitos no pasen al otro lado a hacer daño o no salgan del lugar donde están. Entonces, cuando yo digo vaya con V y con doble L, me refiero a una cerca, ¿no? A un límite, a un espacio que no me permite pasar al otro lado. Y si yo digo vaya con V y con Y, me refiero al verbo de ir. No vayas al colegio, no vayas a la calle, no vayas al parque. Entonces, cuando yo me refiero a ese vaya del verbo ir, es con V y con Y. Si yo digo vaya con V y con doble L, me refiero a una cerca. Si yo digo vaya con B y con Y, me refiero a un fruto, ¿ya? A una fruta. Entonces, esa es la confusión que a veces hay. Por eso es que hay errores que a veces nosotros cometemos porque no conocemos muy bien estas palabras. Por eso las palabras homófonas son muy importantes. ¿Y por qué la confusión, Miss? ¿Por qué la confusión? Porque suenan igual. Por eso es la confusión, ¿ya? Entonces, al sonar igual, a veces nos confundimos, ¿no? Pero por eso es importante conocer cuáles son las palabras homófonas. Hay que saber el significado de cada una. A pesar de que suenan igual, solamente basta que tengan la diferencia en una letra nada más y el significado cambia, ¿ya? En cambio, las palabras homógrafas son
se escriben igual, pero cada una tiene diferente significado de acuerdo al contexto como la usamos, ¿no? Ahora vamos a ver aquí, chicos. Vamos a ver, escribe el significado de las palabras homógrafas. ¿Cuáles son las palabras homógrafas? Son aquellas que se escriben igual, pero según el contexto que nosotros las utilizamos, tienen diferente significado. A ver, si yo digo, por ejemplo, la orden se cumplirá de inmediato. ¿Cuál es la palabra que está resaltada? Orden, ¿no? La orden se cumplirá de inmediato. Esta orden, aquí, ¿a qué me estoy refiriendo? A mandato, a mandato. Entonces, una orden viene a ser un mandato. La siguiente dice, no tiene sus cuadernos en orden. ¿A qué se está refiriendo esta palabra orden? ¿Se está refiriendo a mandato? No se está refiriendo a mandato. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro cuaderno todo desordenado o tenemos nuestro cuarto desordenado y mamá viene y nos dice, por favor ordena tu cuarto o tu cuarto tiene que tener más orden. ¿A qué me refiero? A que no tenemos organización, tenemos que organizarnos mejor. Organización. Ahora acá, dice, tengo gata y gata. Se escriben igual, pero vamos a ver si tienen el mismo significado. La gata se escapó por la ventana. ¿A qué me estoy refiriendo con la palabra gata? A un animal, a un animalito, ¿no? Una mascota. Animal. La siguiente. Necesito una gata para la llanta. ¿No? Para la llanta, se pinchó mi llanta y necesito una gata. ¿A qué se refieren los mecánicos cuando decimos gata? A una grúa pequeña, ¿no? A una grúa pequeña. Listo, una grúa pequeña. Ahora dice, escribe la palabra homófonas correctas. Homófonas, ¿ya? Vamos a ver. ¿Cuáles son las homófonas? Son aquellas que tienen igual sonido, pero diferente escritura y diferente pronunciación. A ver, dice, no cruces la valla. Va una de estas palabras. A ver, ¿cuál era? Valla con B y con Y o valla con V y con doble L. ¿Se acuerdan cuál era? Acá está, ¿no? Vaya, ¿de fruto? No es de fruto. ¿De cerca o del verbo ir? Es de cerca, entonces es con V y con doble L. No cruces la valla. Siempre mis compañeros. Hasta, ¿cuál de los dos? ¿La preposición o hasta de bandera? Sería la preposición, porque no estamos hablando de hasta de bandera, sería hasta siempre, ¿no? Hasta siempre, mis amigos. La siguiente, la del mar es grande. La ola del mar, ola, ¿con H o sin H? Sin H, muy bien, porque ola con H se refiere a saludo. La cuarta, él tuvo que rehacer la tarea. Acuérdense, la palabra tuvo del verbo tener es con V. Y cuando yo me refiero al tubo de tubería, del caño, ¿no? De agua o de la tubería de luz, es con B, ¿ya? Entonces, él tuvo que rehacer la tarea, es del verbo tener, ¿no? Tuvo que hacer de nuevo. Entonces, es con V. Él tuvo que hacer la tarea. Juan bota la basura de la casa. Bota la basura de la casa. Botar, arrojar, ¿es con B o es con V? Es con B. ¿Por qué? Porque botar con V se refiere a sufragar. Entonces, aquí es con B. Con B.
Juan bota, ¿no? Bota la basura. Bota la basura de la casa. Es el verbo botar. 6. El tubo de agua se rompió. El tubo de agua se rompió. ¿Qué les dije en su momento? Que cuando nos referimos al tubo de tubería del uso de agua es con B. Y cuando nos referimos al tubo del verbo tener, se refiere con V. Entonces aquí es con B. El tubo de agua se rompió. La 7. El ciervo es un animal. Ciervo es un animal. Si yo digo ciervo, hay con C y con S. ¿Ya? Los dos es con V. Pero si yo refiero ciervo, ciervo con C de casa, es un animal. ¿No? Es parecido a un venado. Y el ciervo con S es a un empleado del hogar, a un sirviente. Entonces, si yo digo el ciervo es un animal, ¿es con C o con S? Con C, muy bien. ¿Por qué, Miss? Porque si lo escribo con S, me refiero a un sirviente, a una persona, ¿no? Listo. Nunca en mi vida comí una boya. Si me está refiriendo, si me dice comí, se refiere a una fruta o a un alimento. Y boya, ¿cuál de ellos se refiere a un alimento? A una baya, perdón. Nunca comí una baya. Es con B y con Y. ¿Por qué? Porque se refiere a una fruta. Nunca comí una baya. No la puedo escribir con V y con doble L porque es vaya de cerca. Y si la escribo con V y con Y es del verbo ir. ¿Ya? Entonces, vaya, cuando se refiere a fruto, es con B y con Y. Muy bien, chicos, entonces la próxima clase vamos a ver la forma sintáctica, ¿ya? Sintáctica de las palabras homónimas. Ahora solamente hemos visto las homonimias léxicas, ¿ya? Vamos a continuar. Ahora, para que les quede claro, ¿qué cosa es una homonimia? Son aquellas palabras que se pronuncian igual, pero que no tienen el mismo significado por proceder de diferentes etimologías, ¿no? O sea, sus raíces griegas son diferentes. ¿Por qué? Por ejemplo, homonimia, homo es lo mismo y homona es nombre. La homonimia léxica, dentro de la homonimia léxica hay dos. La homonimia, las palabras homógrafas y homófonas. Las palabras homógrafas, la palabra homógrafas viene de homo, igual, y tienen igual escritura, porque homógrafas se refieren igual escritura, ¿ya? Pero que tienen diferente significado. Cuando yo digo las palabras homófonas, fonas viene de sonido. ¿Qué quiere decir? Que tienen igual sonido, pero tienen una ligera diferencia en su escritura y a su vez, si tienen diferencia en su escritura, su significado de cada una de ellas es diferente, ¿no? Como hemos visto acá. Lo siento, si no los saludo se resiente. La palabra resiente con S es de enojo. Y si yo digo, ese recibo es de fecha reciente, con C de casa, se refiere a tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, suenan igual, reciente y reciente, pero tienen una leve diferencia en su escritura, ¿no? Y al tener una leve diferencia, también va a tener una diferencia en su significado. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces espero que me hayan entendido. Voy a mandarles su hojita de aplicación para que ustedes puedan resolver en casa, ¿ya? Muy bien, chicos, los quiero mucho. Sigan practicando, por favor, su poesía, las hojas de aplicación. Imprímenlas y las ponen en un folder. No las vayan a pegar en el cuaderno. ¿Ya, chicos? Eso es todo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Cuídense mucho y será hasta el día lunes. Un beso.